¿Quién dinamita la transición? Cabello acusa a Machado de sabotaje internacional. Venezuela partida en dos. La brecha cambiaria devora los salarios. Estados Unidos decide. Monómeros seguirá operando 2 años más. Bienvenidos a la emisión estelar de Impacto Venezuela. Soy Yasmín Velasco y este 5 de marzo estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha cruzado la línea del discurso político para instalar una vez más el lenguaje de advertencia abierta, dibujando a la líder opositora María Corina Machado como operadora de los demócratas contra Trump y como detonante de un supuesto sabotaje internacional. Pero ese intento por fabricar un enemigo externo, el oficialismo deja al descubierto que mientras acusa conspiraciones, es su propia narrativa de fuerza y castigo la que bloquea cualquier transición y empuja al país a un nuevo ciclo de confrontación. El informe lo tiene Génesis Pérez. En su más reciente programa Con el Mazo Dando, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ha endurecido su discurso frente al anunciado regreso al país de la líder opositora María Corina Machado. Entenderás que yo quiero estar en forma para recibirla, pero no te diré cuál es la sorpresa que le tengo. El también ministro de Interior y Justicia insiste que la líder opositora y Premio Nobel de Paz 2025 estaría alineada radicalmente con sectores del Partido Demócrata en Estados Unidos, con el supuesto objetivo de torpedear la estrategia internacional del presidente Donald Trump hacia Venezuela. La acusación busca construir una imagen de conspiración externa. Una dirigente opositora que, según el oficialismo, actuaría en coordinación con actores extranjeros para generar presión y conflictividad interna. Cory insistirá en regresar a Venezuela, aunque eso signifique destruir su último y único centro de gravedad, que es Trump, pues ella nunca ha orbitado alrededor del pueblo venezolano. Viene a sabotear y crear conflictividad con la ayuda de sus amigos narcotraficantes y paramilitares de Colombia. Sin embargo, mientras Cabello intenta posicionar a Machado como enemiga de Washington, el resultado práctico de su discurso es otro. Eleva la tensión, alimenta la confrontación y dificulta cualquier transición ordenada. En lugar de abrir canales institucionales ante un escenario de redefinición del poder tras la captura de Nicolás Maduro, el mensaje que emana del oficialismo es el de cierre, amenaza y represión sin matices. Tanto que Cory habló de alacranes y ahora anda ofreciendo dinero a diestra y siniestra para comprar voluntades, así como lo escucha. Cory está ofreciendo beneficios a quienes se pasen a 20 Venezuela. Y como la gente tiene memoria corta, olvidan que Cory dejó a los de ella y a los aliados de la plataforma unitaria tirados y comiéndose un cable. Sobre la versión de la llegada de Machado acompañada del presidente estadounidense Donald Trump, no hay evidencia de que Machado vaya a llegar a Venezuela este mes acompañada físicamente de Trump. Lo que sí se ha anunciado es que regresará en pocas semanas para participar en la reorganización política y posibles elecciones tras meses de exilio. El trasfondo político es evidente. Presentar a Machado como pieza de una disputa interna estadounidense permite al chavismo reforzar una narrativa histórica de injerencia extranjera y victimización soberanista. Pero, al mismo tiempo, esa estrategia desplaza el foco del debate central, la crisis de legitimidad y gobernabilidad dentro de Venezuela. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Es momento de tomarle el pulso a nuestra comunidad. Vamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. ¿Cómo explica el Departamento de Justicia de Estados Unidos que su secretario del Interior se siente frente a un hombre con una recompensa vigente de la DEA? ¿Crees que Diosdado Cabello recibió una amnistía de facto? Yo no entiendo por qué Estados Unidos se sienta al lado de un criminal solicitado por ellos mismos. No entiendo por qué Trump dice que de él se hace un buen trabajo. Creo que nadie está contando la verdad y da rabia esas incoherencias. A simple vista, a la política, a los Estados Unidos solo le conviene que quien esté al poder sea sumiso a sus órdenes. No le importa de qué bando sea. La presencia de Diosdado Cabello en esas reuniones
reuniones nos hace dudar a los venezolanos. Los elogios son simples estrategias, nada de qué preocuparse. La agenda sigue adelante. El gobierno encargado de Delcy Rodríguez sigue garantizando alianzas, inversiones, pactando acuerdos energéticos y cambios profundos a la política financiera. Pero la mayor distorsión sigue intacta. La brecha cambiaria entre dólares y bolívares golpea precios, salarios y los sueños de estabilidad económica. Puede hablarse de recuperación cuando el origen de ella sigue sin ser atacada. Quique Frías con los detalles. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, en sus esfuerzos por agradar al gobierno estadounidense en esta etapa transitoria de Venezuela, ha acordado la venta de hasta 1.000 kilos de barras de oro, la entrada al país de empresarios para trabajar en minería, energía y extracción de gas. Pero todos estos acuerdos aún no se traducen en combatir el peor mal de la crisis reciente, la brecha cambiaria entre el dólar y el bolívar. Eso es estable en la medida en que el flujo de divisas continúa, en la medida en que tú sigas enviando dólares al sistema financiero y ese sistema financiero lo pueda colocar en el sistema de los demandantes del sector privado y a las personas. Otro movimiento que suena a apertura y genera esperanza es el anuncio de OFAC de entregar una licencia especial a empresas estadounidenses de 30 días para que inviertan en Venezuela. Se está abriendo un camino hacia la cooperación y el progreso para los pueblos de Venezuela y Estados Unidos, a la vez que se genera valor a largo plazo para nuestros accionistas. Pero en Venezuela, donde el mercado se mueve por expectativas, estas licencias por tramos pueden alimentar la esperanza, pero también la incertidumbre. Hoy se puede, mañana quién sabe. La duda que generan estos acuerdos, más que estratégicos, políticos, en un país que atraviesa una transición. Cuando la economía percibe que el flujo de divisas puede utilizarse como mecanismo de presión o negociación, la política lo contamina todo. La incertidumbre afecta a la oferta efectiva. Puertas adentro se habla de orden financiero. Sudeban y la banca exhiben cifras esperanzadoras, pero el propio diagnóstico económico advierte otra realidad. Entre enero y febrero entraron unos 800 millones de dólares, más 300 millones adicionales, y aún así la brecha cambiaria sigue intacta. Si el dólar no aparece, la distorsión manda. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El defensor de derechos humanos Rigoberto Lobo, fundador de Promedeum, advirtió que al menos 24% de las asociaciones civiles activas en Venezuela no están debidamente registradas por obstáculos administrativos y regulatorios que, a su juicio, limitan la libertad de asociación. Según un estudio de 2024, incluso entre las organizaciones que lograron formalizarse, 48% enfrentó dificultades para completar el proceso, lo que afecta su acceso a financiamientos y espacios de cooperación institucional. El informe lo tiene Juliana Palmar. Rigoberto Lobo, defensor de derechos humanos, señaló que en los últimos años el movimiento de organizaciones no gubernamentales en Venezuela se ha reducido de manera significativa, debido a la existencia de al menos 11 instrumentos regulatorios que, según afirmó, restringen el derecho a la libre asociación, tras las aprobaciones de leyes por la Asamblea Nacional que debilitan la labor de la ONG en Venezuela. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en segunda discusión el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. Aunque la falta de registro no impide que una ONG continúe su labor, sí limita su funcionamiento administrativo y tributario, además de restringir el acceso a financiamiento, cooperación internacional y participación en espacios de protección de derechos humanos. Sobre el financiamiento, Lobo aclaró que las ONG no reciben fondos de manera discrecional, sino que se otorgan tras la presentación de proyectos, debido a las fiscalizaciones que fueron implementadas por el gobierno nacional. Nosotros nos vamos a poner de inmediato a discutir a partir del día de mañana, en segunda instancia, la ley de fiscalización, actuación y financiamiento
de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, que están reglamentadas en casi todas partes del mundo, pero en Venezuela no. Y hay organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja que funcionan prestando un servicio a las personas, pero hay muchas organizaciones no gubernamentales que son la fachada para el financiamiento de acciones terroristas y de acciones como la de los llamados comanditos. El defensor de derechos humanos también alertó que 70% de las ONG han perdido al menos uno de sus integrantes, principalmente jóvenes, debido a la migración y a las dificultades económicas, lo que plantea el reto de incorporar nuevas generaciones al trabajo asociativo. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Con vigilias y marchas en algunas partes de Caracas, conmemoraron los 13 años de fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Las actividades fueron organizadas bajo el lema Siembra del Comandante. La noche del miércoles 4 de marzo, familiares y líderes del socialismo rindieron tributo a Hugo Chávez en el cuartel de La Montaña, mientras que este jueves las convocatorias reunieron a militantes del PSV, organizaciones sociales y simpatizantes del chavismo, quienes participan en actos políticos, actividades culturales y homenajes. Las autoridades del gobierno difundieron mensajes en redes sociales, recordando la figura de Chávez y destacando su influencia en la política nacional y regional. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: el Tesoro de Estados Unidos renueva la licencia de monómeros por 2 años. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC de Estados Unidos, renovó por 2 años la licencia operativa de monómeros Colombo Venezolanos Sociedad Anónima, permitiéndole continuar sus transacciones financieras y comerciales con entidades estadounidenses y sus filiales. No obstante, el permiso impone condiciones estrictas. Los ingresos generados, exceptuando gastos operativos locales e impuestos, deberán depositarse en una cuenta administrada por el Departamento del Tesoro estadounidense bajo el esquema de sanciones a Venezuela. Esta medida busca garantizar la operatividad de la petroquímica en Barranquilla, clave para el sector agrícola colombiano, mientras avanza en su proceso de reorganización empresarial y pago a acreedores sin beneficiar directamente a entidades sancionadas. Trump no tiene límites en la guerra con Irán después de la sesión en el Senado de Estados Unidos. El Senado de Estados Unidos, impulsado por una mayoría republicana, rechazó con una votación de 53 a 47 una resolución bipartidista que buscaba limitar los poderes de guerra del mandatario Donald Trump frente al conflicto con Irán. La iniciativa, promovida por los senadores Rand Paul y Tim Kaine, exigía que cualquier acción militar fuera autorizada previamente por el Congreso, bajo el argumento de que la actual ofensiva en Teherán carece de pruebas sobre una amenaza inminente y vulnera la autoridad constitucional del legislativo. Con este resultado, el presidente Trump mantiene el control ejecutivo para dirigir la campaña militar en una región donde las hostilidades ya han causado bajas en ambos bandos, amparándose en la ley de 1973 que permite intervenciones presidenciales ante emergencias de seguridad nacional. Rusia dijo que la de Irán no es su guerra y debe mirar por su propio beneficio. El Kremlin ha adoptado una postura de pragmatismo y distancia ante el conflicto en Irán, calificándolo como una guerra ajena que solo pueden detener quienes la iniciaron. A través de su portavoz Dmitry Peskov, Rusia admitió su incapacidad para frenar las hostilidades y subrayó que su prioridad será proteger sus propios intereses económicos frente a la desestabilización regional.
por cínico que parezca. No obstante, esta estrategia de no intervención no implica una ruptura con Teherán, ya que el Ministerio de Energía confirmó que mantendrán la cooperación bilateral y los cronogramas de inversión previstos. Finalmente, Moscú observa con paciencia el desarrollo de la situación, señalando que el enfoque de Washington en el conflicto iraní ha desplazado temporalmente la mediación en la guerra de Ucrania. La guerra en Oriente Medio está poniendo a prueba una vez más la resiliencia económica mundial, afirmó el jueves en Bangkok la directora del FMI, Kristalina Georgieva. La guerra en Oriente Medio vuelve a poner a prueba la economía mundial. Así lo advirtió el jueves en Bangkok la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, durante la conferencia Asia en 2050. Si este conflicto resultara ser más prolongado, tiene el potencial de afectar los precios de la energía a nivel mundial, el sentimiento de los mercados, el crecimiento y la inflación, y supondría nuevas exigencias para los responsables de las políticas en todas partes. La guerra comenzó el sábado cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán en los que murió su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. La ofensiva provocó represalias de Teherán en distintos puntos del Golfo. El conflicto en esta región rica en recursos ha impulsado una fuerte subida de los precios del petróleo y ha sacudido a los mercados financieros. Georgieva advirtió que el mundo vive una etapa en la que las crisis son más frecuentes e imprevisibles y estimó que podría abrirse un periodo prolongado de inestabilidad. Para Georgieva, cuanto antes termine la crisis, mejor será para la economía global. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.